Bueno, mi nombre es Andrés Oliveros y vengo a hablar sobre el movimiento armónico simple, o por sus siglas MAS, o también conocido como MVSA, movimiento vibratorio armónico simple. Este movimiento se le conoce por ser un poco particular y es la piedra angular de la física. Si ya conocíamos que en mecánica podíamos analizar cuerpos viajantes, cuerpos que aceleraban, cuerpos que cambiaban de velocidad, cuerpos a los cuales se le imprimía una fuerza, leyes de Newton, hay casos en los que todo esto anterior no puede ser analizado, incluso respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque entramos en unos casos que aumentan la complejidad por el simple hecho del movimiento, que fotograma a fotograma no tiene correlación a su movimiento anterior. Estos movimientos los podemos ver a diario, pero en la teoría, ¿qué sería el movimiento armónico simple? El movimiento armónico simple consta de un movimiento repetitivo y periódico de un objeto que pasa varias veces por su punto de equilibrio. Decimos que una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple cuando vibra bajo la acción de una fuerza restauradora respecto a la posición de equilibrio. Decimos entonces que dicho cuerpo oscila armónicamente en este apartado porque se va a mover una y otra vez cumpliendo con esta ley. ¿Para qué nos sirve esto? Imagínense que tuviésemos que analizar un péndulo que gira de lado a lado. A lo mejor cuando teníamos otro tipo de movimientos, como lo eran en la mecánica, pues analizábamos movimientos rectilíneos, pero aquí el movimiento ya tiende a ser un poco curveado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esto tiene un movimiento primero cíclico, porque va a pasar de un lado a otro y va a volver, o como el de una partícula, la cual gira y gira y gira sin detenerse. ¿Cómo podemos analizar esto y por qué es tan importante para la física? Primero, se debe entender lo que son las fuerzas restauradoras. Son fuerzas las cuales van a seguir estando ahí, así sea en menor medida, las cuales causan estos movimientos armónicos simples, como en el péndulo sería la fuerza causada por la tensión de la cuerda, o en un resorte, el cual el objeto empieza a rebotar y a ser jalado y empujado por la fuerza del resorte, la cual es conservativa, y esto causaría lo que conocemos como el movimiento armónico simple, el cual describe vibraciones o movimientos oscilatorios. Estos movimientos se pueden calcular mediante diferentes cúmulos de ecuaciones, pero una de las más comunes son las que tienen que ver con los ángulos. Porque primero tenemos que entender un caso en particular, como lo sería el de una partícula. Una partícula hace movimientos circulares continuamente, y lo cual en una gráfica, como estamos acostumbrados en un plano cartesiano, no se podría llevar un análisis a cabo. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una cosa muy curiosa: usar algo de pensamiento circular y de trigonometría. Resulta que esto tiene una correspondencia. Si pusiéramos el círculo con un radio, el cual crea la partícula girando, nos daríamos cuenta
que si ponemos el eje en el centro de ese radio y un ángulo que parta desde el inicio y de todo un giro hasta otra vez el punto de inicio, nos daríamos cuenta que cada vez que la partícula se va moviendo forma un ángulo entre el punto de inicio y entre la posición de la partícula. Este ángulo depende de cómo lo veamos, porque los ángulos tienen una correlación que no importa el tamaño del triángulo que lo forme, el ángulo, si son correspondientes, siempre será igual. Entonces, por esa correlación podemos relacionar la altura de la partícula y su posición. Entonces de ahí podemos tener su ángulo y podemos ir viendo cómo la partícula va cambiando de ángulo constantemente mientras gira una y otra vez. ¿Esto para qué sería útil? Pues porque en el seno, cuando va subiendo en un plano cartesiano donde trabajásemos con seno y esta relación nos da el seno, tendríamos que su punto máximo del seno sería 1 y su punto mínimo sería el menos 1. Entonces la partícula girando va a llegar hasta su punto máximo, que es 1, y cuando baje al girar va a llegar a menos 1, y cuando vuelva a su punto de inicio el seno será 0. Esto porque es importante, porque nos permite un análisis de dónde está la partícula. Si bien no podemos tener un análisis claro por la complejidad de los movimientos armónicos, sí podemos analizar en este caso su movimiento vertical. ¿Por qué? Porque ese ángulo va a estar en relación de, y cada vez que se vaya moviendo va a ir cambiando, y podemos saber al menos verticalmente en qué posición se encuentra la partícula. Luego, si tomásemos fotos de cada movimiento que va tomando la partícula conforme va cambiando el ángulo, y esas fotos las pusiéramos en orden una detrás de otra, nos daríamos cuenta de que el movimiento de la partícula sería algo así, como una especie de onda, pero eso no sería una onda, eso sería una vibración. Para las ondas, como lo sería en el caso de nuestro curso que las analizamos, habría que analizar muchísimo más y entrarían en juego otras ecuaciones, como lo sería la ecuación de la onda, que en este mismo análisis se usaría la función de onda que incluye el seno, la cual tiene como forma el radio por el seno de la velocidad angular más el desfase más el segundo desfase. Esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. La primera parte de la ecuación nos dice el radio de la circunferencia a recorrer. Será qué tan alejado está este movimiento, la partícula, del punto de inicio. Lo siguiente será el seno de, el seno ya lo explicamos, y lo que va dentro de él es lo curioso. ¿Qué vamos a tener ahí? La velocidad angular. Como ya sabemos de nuestros cursos anteriores, la velocidad angular es qué tan rápido barre el movimiento un ángulo, es decir, cuánto tarda en dar una vuelta, y esto se mide en tiempo. Pero ¿qué pasa? Que ese tiempo luego lo tendremos que pasar a grados. Esto por eso se le dice velocidad angular, es decir, tomar esas pequeñas vueltitas y luego agruparlas y ver cuánto nos tarda en recorrer, y ahí sí tendríamos nuestras unidades en grados. Porque otra cosa interesante es que todo lo que metamos dentro de esta función debe ser medido en grados. ¿Por qué? Porque dentro de una función seno no podemos meter otra cosa, ni una variable que se mida en tiempo. Luego de eso vendría el otro término. El otro término sería el desfase. ¿Qué es un desfase? Algo que se aleja del punto de inicio y su referencia. En este caso, el desfase
es dónde comienza. Porque si nos damos cuenta en el análisis, cuando el seno es cero, entonces todo será cero. Y solo podríamos analizarla si la partícula comenzara desde el punto de inicio. Pero ¿qué tal si quisiéramos analizarla desde otro punto de partida, como más arriba? Pues entonces para esto nos serviría el desfase. Con el desfase le añadimos el punto de inicio para que empiece desde donde nosotros queremos. Luego, el siguiente desfase sería un desfase de tiempo. Para esto tendríamos que, de cierta manera, analizar como imágenes por imágenes cada movimiento de las partículas. Es decir, ya sabíamos que es una partícula que se mueve circularmente, pero si analizáramos las partículas unas al lado de otras, veríamos que hay muchas partículas girando, y si cada una girara a su propio tiempo, nos daríamos cuenta de que estas giran de forma sincronizada, y si las pusiéramos todas a lo largo en una función, veríamos lo que de verdad es una onda en una función que se propaga por el espacio, tal y como lo hace el viento cuando se desplaza a partir